Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, vamos a seguir avanzando. Recordemos que lo último que vimos en nuestra sesión previa, porque obviamente tuvimos el examen, platicamos e hicimos también algunos ejercicios prácticos acerca de lo que era la epígrafe. Sí, ahorita ya vamos a empezar a trabajar. Ahorita encuentran su semana 5, que es la que obviamente vamos a trabajar nosotros. Que sería obviamente que empieza desde el lunes y culmina obviamente este fin de semana para que obviamente no nos empecemos a atrasar. Nos quedamos en esa parte de epígrafe, ahorita les voy a proyectar, vamos a empezar con nuestro siguiente contenido, por decirlo de alguna manera. A ver, pero les proyecto de una vez. Ahí está. Ay. Ok, aquí está lo que estábamos viendo la clase pasada, obviamente que era toda la parte de epígrafe. Ahorita vamos a comenzar con la parte de la dedicatoria. Obviamente sería lo segundo que tendría propiamente nuestro proyecto de tesis. Vamos a ver que en la parte ya del contenido metodológico vamos ya a brincarlo a solamente proyecto de investigación para que pues no sea necesariamente proyecto de tesis. Sin embargo, por la tesis per se sí lleva la parte de dedicatoria. La dedicatoria pues se dice que básicamente es una cuestión opcional. ¿Qué quiere decir? Que pues ustedes deciden si quieren realizarlo o si no quieren realizarlo cuando tengan propiamente la situación de realizar su tesis. En este caso, como trabajamos el proyecto de investigación propiamente y como tenemos que practicarlo, pues iban a generar su dedicatoria, ¿sí? Decíamos, bueno, es una cuestión opcional. La realidad es que la dedicatoria nos da mucho margen por dos razones importantes. Porque no nos solicita propiamente una forma y porque tampoco nos solicita un formato específico. La realidad es que el formato es completamente libre. A ver, déjenme admitir a los demás. Ok. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que se menciona dentro de la parte, ok, la canción? Espérenme porque siguen entrando. A ver. Ahí está. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mencionar dentro de la dedicatoria? Como ustedes ya bien saben, pues se tiene que mencionar propiamente a las personas a las que de alguna manera se dedica propiamente el trabajo. Generalmente son personas en las cuales se vio esta importancia o se vio el apoyo, o se vio la colaboración, no solamente en el trabajo, sino pues obviamente en todo el trayecto o en todo el camino que los llevó a precisamente realizar su trabajo de tesis. ¿Qué es lo importante de aquí o lo que tenemos que resaltar nosotros? Hay que tratar de evitar hacer listas muy extensas, o sea, muy largas, y también expresiones que se consideren grandilocuentes o muy sentimentales, porque claramente con eso pues perdería un poquito de seriedad y, no sé, desvincularíamos el propósito de nuestro trabajo. Es un agradecimiento por algún tipo de contribución, sí, verdaderamente emocional, de recursos, de conocimiento, etcétera, pero pues hay que tratar de no alargar como tanto la parte de la dedicatoria. Son técnicamente cortas. Si nosotros tuviéramos que darle algún tipo de concepto o algún tipo, vamos a decirlo, de definición, pues la dedicatoria sería propiamente el texto o en su defecto la nota breve, porque tiene que ser breve, que encabeza algún tipo de obra. O sea, en general, no necesariamente una tesis, puede ser también un trabajo o una obra de carácter artístico, de investigación, científico, o es más, hasta simple y sencillamente una cuestión académica. ¿Sí? Se dirige o se le ofrece a una persona o a varias. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente es a un individuo en particular, de hecho puede ser a más, no hay ningún problema. El significado que tienen las dedicatorias o la significación que nosotros podemos hacer es que es una significación de carácter afectivo. ¿Sí? De alguien a quien obviamente agradecemos o tenemos esta parte afectiva y que claramente pues contribuyó mucho a nosotros como autores de la obra, en este caso proyecto de investigación o proyecto de tesis. ¿Cuál es la parte del origen? Porque como todas las partes de la tesis y de algún trabajo, de algún proyecto, todas las partes que lo componen pues tienen una razón de ser, o sea, tienen un origen o alguna fuente. En el caso de la dedicatoria, la realidad, digo, es completamente imposible, no hay un vestigio completamente delimitado que nos diga quién inventó la dedicatoria tal cual la conocemos.
Lo que sí es un hecho y lo que sí se sabe y se conoce, pues es que desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos muy antiguos, lo que se hacía a través de la dedicatoria es que era básicamente una forma de cómo nosotros podríamos regalar o podíamos obsequiar nuestra obra, o sea, nuestro trabajo, a algún amigo o alguna situación. Específicamente en tiempos antiguos eran para amigos o en su defecto era una parte en la cual se le agradecía al mecenas. Obviamente recordemos que los mecenas eran aquellos que se encargaban de la manutención o del mantenimiento, en este caso de los que generaban obras literarias, o sea, de los poetas, mientras obviamente escribían la obra. Digamos que los mecenas pues eran estas personas filántropas o estas personas que de alguna manera buscaban apoyar el arte. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de la manutención del artista, en lo que pues obviamente se encargaba de hacer las obras. ¿Por qué diríamos, bueno, como por qué alguien tendría que mantener a alguna persona en lo que realiza alguna obra? Solamente por una cuestión de, vamos a decir que les nacía, pero también por otro lado recordemos que gran parte de las obras eran solicitadas. ¿Qué quiere decir? Yo le solicitaba como persona con recurso económico a un poeta que creara alguna obra para mi pareja o para mi familia o para mí, que la hiciera en honor a mí. A cambio de eso, pues yo hacía la parte de la manutención. Así se manejaba. En el caso no solamente a nivel internacional, necesariamente europeo o alguna cuestión de origen, por lo que podríamos pensar. De hecho, también hay poetas latinos que manejaban esta parte de las dedicatorias bajo esta tentativa que les acabo de comentar. Ejemplos, bueno, tenemos muchísimos, pero entre los más destacables encontramos a Horacio y encontramos a Virgilio. Ahora, si pudiéramos ponerle una fecha específica, por lo menos no año, pero sí en alguna situación de etapa de la historia, podríamos manejarlo en la cuestión de la Edad Media y en la cuestión del Renacimiento. Ahí es cuando tomaron mucho más importancia la parte propiamente de las dedicatorias. Ya posteriormente, después de esta parte mecénica que se podía ver en el medievo o en su defecto en el Renacimiento, actualmente ya no, o sea, ya en la cuestión moderna, ya se le da otro tipo de ampliación. Ahora básicamente no es como una postulación que se tiene que dar. Actualmente la dedicatoria pues ya solamente es para agradecer a aquellas personas de las cuales se recibió cooperación, se recibió apoyo, es más, hasta una cuestión de acompañamiento, ¿sí? ¿Acompañamiento a quién? Pues acompañamiento al autor. Es más, a veces pues sí tenemos como la influencia propia de alguna persona o de algún tercero y precisamente para él va dirigida la dedicatoria. Nosotros lo hemos visto, si han tenido la oportunidad de, tal vez, bueno, obviamente no de hacerlas, pero sí que hayan llegado a sus manos obras de diferente clase, ya vimos, artísticas, científicas, investigativas, podemos percatarnos que precisamente las dedicatorias son algo que abundan en cada una de ellas. Ahorita checo a ver para localizarles uno y lo podamos visualizar por lo menos de esa manera. Lo mismo, pues vamos a hacer propiamente la parte de una dedicatoria. Así que vayan pensando como quiénes son estas personas que los han apoyado, que han influido, que los han guiado, etcétera. La mayoría de veces nos hemos dado cuenta, los proyectos van dedicados a la familia, la mayoría de veces, pero eso no quiere decir que se pueda descalificar a algún amigo o alguna otra persona que haya proporcionado algo para que ustedes pudieran realizar el proyecto. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí está. Aquí está el ejemplo, bueno, un ejemplo que podemos nosotros visualizar en la parte de la dedicatoria. Como lo pueden ver, pues dedico este libro, en este caso estamos hablando de una obra ya completa. Dedico este libro a todos los que han descubierto que hay vida antes de la muerte, tal cual. Si ustedes quieren dedicárselo a sus papás, a sus hermanos, si alguien ya tiene hijos, a sus hijos, no hay absolutamente ningún problema. Ahorita van a tener unos minutos, solamente unos minutos para que puedan desarrollar esta parte. Claramente, si mañana o en el transcurso de la semana van a cargarlo a plataforma, si quieren modificarlo, lo pueden modificar. Si no, pues vaya, no va a haber absolutamente ningún problema.
Ahora, en este caso, miren, acá tenemos otro ejemplo de la dedicatoria. A ver, Atsiri, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, abogada. Perfecto. Atsiri, un favorzote, ¿me puede leer la dedicatoria que tiene a la vista, por favor? Claro. Dedicatoria. Dedico con todo mi corazón mi tesis a mi madre, pues sin ella no lo habría logrado. Tu bendición a diario a lo largo de mi vida me protege y me lleva por el camino del bien. Por eso te doy mi trabajo en ofrenda por paciencia y amor, madre mía. Te amo. Ok, acá tenemos obviamente a comparación de la anterior si se dan cuenta es digamos que una dedicatoria más ofrecida al campo general, o sea, para en este caso los lectores. Y en el otro sentido, bueno, en la segunda que su compañera nos hizo favor de leer, nos damos cuenta que no. En esta ya va una parte como más interna, como más familiar, de hecho, hasta las palabras que se utilizan, pues son palabras más sentimentales, en las cuales claramente, pues el vínculo de agradecimiento, de amor y demás, pues obviamente se pueden visualizar más. Cualquiera de las dos que ustedes deseen es completamente válida, por eso les digo, vayan ahí pensando a quién podrían dar esta parte de dedicatoria. Ahora, también tenemos diferentes tipos de dedicatorias, ¿no? Obviamente dedicatorias específicamente nos vamos a enfocar en la parte de los proyectos o trabajos de investigación y de las tesis. ¿Qué tipo de dedicatorias podemos encontrar? Algunas tenemos la parte de las dedicatorias para Dios, de hecho es común o es habitual que se puedan encontrar en diferentes trabajos de investigación estas dedicatorias a Dios, porque bueno, basamos la parte y la idea de que pues es el creador de todo. Entonces, ¿qué es lo que se agradece de él? Bueno, no hablamos de una parte necesariamente tangible o material, sino que lo que se agradece pues es la parte de la guía, la parte de la ayuda, y pues porque obviamente se generan a veces peticiones para él y obviamente al verlas materializadas pues se da esta parte de dedicatoria o agradecimiento. Se las voy mencionando y les voy mencionando los tipos para que vayan teniendo una idea un poquito más clara y ahorita que tengan que hacer el ejercicio pues les sea un poquito más sencillo. Cuando hablamos de las dedicatorias a Dios, no exclusivamente nos estamos vinculando a la parte católica. Esto también es muy, muy importante, porque obviamente va a haber personas que probablemente sí tengan una dedicatoria para un ser supremo, pero probablemente o no necesariamente Dios. También se pueden dar a otras creencias religiosas, las que ustedes crean o en las cuales se manifieste pues un elemento de fe, si lo queremos ver así. En este contexto en el cual o en este orden de ideas que nosotros comentamos acerca de las dedicatorias destinadas para Dios como tal, podemos encontrar otro tipo de dedicatorias de carácter religioso, como les mencionaba hace un rato, ¿no? Y esto pues variará dependiendo la creencia religiosa, puede ser hasta un santo, puede ser a alguna virgen o es más, o sea, cualquier creencia particular que tenga propiamente el autor. Al final de cuentas, pues todas van encaminadas a la parte de la fe y pues obviamente a la parte de un ser supremo. Estas son las dedicatorias en ese sentido. Ahora, tenemos otras que son las más comunes o las que nosotros podemos palpar más en las tesis, porque obviamente son trabajos mucho más especializados o como con mucho más carga emocional. Y encontramos la cuestión de las dedicatorias a la familia, ¿sí? En el caso de la dedicatoria a la familia, bueno, pues, ¿por qué se vincula esta parte interna? No es por otra cosa, pero la realidad pues la familia o los familiares, pues son los que prestan una mayor parte de apoyo en este tipo de elementos o en este tipo de trabajos, ¿sí? No solo hablamos en la cuestión moral, de hecho, si lo vemos desde un punto más objetivo de vista, pues también son los que proporcionan pues hasta una situación más monetaria, ¿no? Obviamente si desde el hecho de que yo para conseguir un proyecto de tesis y poderlo sustentar y poder hacer todo el proceso, pues claramente también necesito, para empezar, una cuestión de formación académica. En su caso específico, pues su formación académica, perdón, es privada. ¿Qué quiere decir? Que pues, se paga. ¿Y quién lo paga? Pues digo, salvo que trabajemos y lo paguemos nosotros, pues bueno, ¿quién lo paga en general? Pues la familia.
Ahí puede ser en grupo, o sea, se puede catalogar en grupo o en su defecto se le puede dar un agradecimiento o una dedicatoria específica a algún miembro de la familia. Como se dieron cuenta hace un momento, en la que leyó su compañera Atsiri, en ese caso iba dedicado completamente a la madre, ¿no? De hecho, son los que generalmente se ven. La mayor dedicatoria familiar que nosotros podemos ver es la dedicatoria a los padres. De hecho, acá ustedes pueden visualizar todos los tipos o todo el catalogado que podemos encontrar dentro de la dedicatoria a la familia. La primera, pues la dedicatoria a los padres, porque los padres pues, son los que generan toda esta parte de apoyo o de aporte económico, moral, de tiempo, entre algunas otras muchas cosas. ¿Se puede hacer por separado? Sí. ¿Qué quiere decir? Que puedo separar una dedicatoria o unas líneas de mi dedicatoria a mi padre y otras líneas para mi mamá. Por supuesto que se puede, porque obviamente se tienen puntos en particular para cada uno de los dos. Pero si yo quiero hacer la dedicatoria conjunta, o sea, el agradecimiento va para mis padres, bueno, en automático se sobreentiende que estamos hablando de los dos. Por otro lado, dentro de las dedicatorias familiares encontramos la dedicatoria a la pareja, ¿sí? Generalmente estas se descargan un poquito más cuando se tiene ya o una relación estable o en su defecto cuando se tiene ya una formalización como lo puede ser un matrimonio. ¿Qué quiere decir? Cuando ya tenemos esposo, cuando ya tenemos esposa. Sin embargo, pues tampoco es restrictivo que lo puedan poner una dedicatoria a la pareja dentro de este catálogo de dedicatorias familiares, al novio, a la novia, a la pareja, al concubino, a lo que ustedes quieran. No hay una restricción, por lo menos de forma como tal. Y esto es lo interesante de las dedicatorias, que las dedicatorias, la realidad es que nos dan mucho margen de amplitud. ¿Qué quiere decir? Que es completamente lo que nosotros o lo que se sienta y para quién se sienta, no hay ningún problema. ¿Para qué o por qué se dedica a la pareja? Pues lo mismo, ¿no? Agradeciendo la cuestión de la ayuda o en este caso por la cuestión del apoyo. Se pueden expresar pues la gama de sentimientos que ustedes consideren necesaria. Claramente, ¿no? Siempre conservando las reglamentaciones de dicha tesis. ¿Qué quiere decir? Pues no podemos ni extendernos tanto ni adornar tanto esa parte. Porque si no, pues obviamente caemos en un sentido de desinterés y obviamente ya caemos como en una parte de tediosa en cuanto a la parte de la lectura. Otra que tenemos dentro de las dedicatorias a la familia o familiares puede ser la dedicatoria a los hermanos, ¿sí? Muchas de las veces, pues los hermanos, digo, los que tengan hermanos, bueno, pues ya me contarán específicamente cómo vivirían el proceso y qué tanta situación se puede haber materializado. Por ello, pues los hermanos también juegan un papel de suma importancia y claro que se pueden nombrar en la parte de la dedicatoria. Lo mismo, si yo tengo un solo hermano, digo, no hay ningún problema, pero muchas de las veces pues se tiene diversificación de hermanos. Pasa lo mismo que con los padres. Se puede hacer de manera individual o en su defecto se hace la cuestión pluralizada y se hace en grupo la propia dedicatoria y nada más. Ahora, esas son las tres que podemos encontrar como más comunes, no son las únicas, pero por lo menos las más comunes que podemos encontrar en cuanto a la parte familiar. Ahora, tenemos una tercera gama o tenemos un tercer tipo, aparte de las dedicatorias a Dios o a la familia, y que es precisamente las dedicatorias a las personas fallecidas. Lo mismo, pues hay muchos autores, en este caso investigadores o lo que van a hacer ustedes, precisamente muchos de ellos pues dedican su investigación o su trabajo a cualquier persona que claramente ya no se encuentra en este plano terrenal. Aquí no importa, puede ser un amigo, puede ser un conocido, un familiar, lo que ustedes quieran. Con esto, pues como bien lo vimos, a veces ya pasa a ser más pues una cuestión significativa porque claramente ya no va a poder ser apreciado, pero pues obviamente es como una cuestión emblemática a través de la cual pues estos autores digamos que ofrecen o dan en ofrenda su trabajo para una cuestión de honrar la propia memoria de estas personas que pues ya no se encuentran en la vida del autor.
La siguiente que tenemos, bueno, igual entra dentro de una cuarta gama, que serían estas dedicatorias que se da a figuras de admiración, ¿sí? ¿Qué quiere decir a figuras de admiración? Pues muchas de las veces cuando estamos dentro de un proyecto de investigación, cuando estamos generando propiamente este trabajo, pues muchas de las veces no empezamos desde cero, o sea, no empezamos solamente porque sí o por una necesaria convicción propia. Gran parte de las veces pues tenemos un mecanismo de inspiración, alguien que admiramos, alguien que nos inspira, alguna persona que representa alguna situación importante. Muchos de ellos pues no necesariamente tienen que ser conocidos por el autor. Eso también es importante, porque muchas de las veces decimos, bueno, pero pues es que dedicatoria, pues la verdad es que como que casi a nadie, yo hice todo solito. Bueno, probablemente, pero muchas de las veces podemos incluir a personas con las que no necesariamente tengamos un vínculo o tengamos alguna relación. ¿A quién podemos incluir dentro de esta parte de dedicatorias a figuras de admiración? Pues pueden ser científicos, pueden ser poetas, pueden ser médicos, en este caso puede ser relacionistas, abogados, no sé, algún artista, dependiendo que me haya inspirado a realizar mi obra, cualquier otro personaje que podamos considerar relevante, que me ayudó, que me inspiró a tener que realizar y culminar mi trabajo. Bueno. Acá tenemos varias, tenemos otros ejemplos para que igual sigan nutriendo la idea propiamente de las dedicatorias que podemos encontrar. Aquí ya son los ejemplos prácticos, en este caso de familiares, la mayoría se ve en la parte de la cuestión familiar. A ver, déjenme ver para que me auxilien. Me auxilian leyendo una cada uno, son 5. Le voy a pedir el favor a Ángeles. Posteriormente a Ángeles, Belén, luego Caleb, luego Denise y luego Eduardo Caselis, por favor, en ese orden. Okay. A mis padres por ser pilar fundamental en mi vida, por haberme traído a este mundo, inculcarme buenos valores y darme la mejor educación. Perfecto, adelante. Dedico con todo mi corazón mi tesis a mi madre, pues sin ella no lo había logrado. Tu bendición a diario a lo largo de mi vida me protege y me lleva por el camino del bien. Por eso te doy mi trabajo en ofrenda por tu paciencia y amor, madre mía. Te amo. Dice a mi padre por brindarme su soporte desde el primer día, tanto monetario como moral. Sus consejos y educación han sido de los mejores. A mi hermana, por siempre estar para mí. Sabes que este logro también es tuyo. Dedico este trabajo a mi mamá Luisa por su apoyo y contribución a lo largo de mi vida y mis estudios. Te amo. Perfecto. Bueno, podemos darnos cuenta entonces de cómo influye la parte de la familia y si nos damos cuenta, pues yo creo que es la forma más sencilla porque son personas que conocemos, que nos conocen y que generalmente nos apoyan. Entonces, son como de las dedicatorias un poquito más sencillas para que obviamente se puedan desarrollar. Perfecto. Van a tener un periodo solamente de, ¿qué les digo? Unos 5 o 6 minutos para que puedan desarrollar una dedicatoria. Si nos damos cuenta, ustedes pueden apreciar acá y en los anteriores ejemplos, la realidad es que no lleva una gran cantidad ni una extensión de hojas y hojas de dedicatorias, ni muchas, ni muchas, ni muchas. Pues obviamente aquí estamos hablando de 6 renglones, 7 renglones promedio. Ustedes van a decidir completamente los que consideren necesarios y a quién obviamente van a incluir. Y hacemos la misma mecánica de taller práctico para compartirlas. Les digo, no es la definitiva. Si ustedes la quieren pulir, vamos a decirlo así, o la quieren modificar para entregarla a plataforma, digo, por mí no hay ningún problema. Entonces tenemos, por favor, son 228. Sería 234 para que la redacten, obviamente a mano, para que no se compliquen, y ya nada más ahorita la compartimos con el grupo, ¿sí? Por favor, no se desconecten, nada más, pues, tómense el tiempo. Ok, Miss. Adelante.
Listo, muchachos. Les voy a pedir, por favor, que activen su cámara para que obviamente empecemos a checar sus ejemplos, por favor. Muy bien. Son mis lentes. Adelante, entonces, ¿de manera voluntaria o yo los elijo? Ustedes me dicen. Yo misma. Yo Adelante. Ok, perfecto, entonces tenemos 3. Adelante. Dice, dedico con todo mi cariño mi tesis a mis padres y hermana por ser pilares fundamentales en mi vida, por brindarme su apoyo en cada paso que doy, ya que este logro también es suyo. Perfecto, muy bien. Creo que ya ni siquiera vas a necesitar pulirla. Muy bien, en este caso, bueno, claramente es una dedicatoria familiar. Adelante, por favor, ya sea Paula, si quieren, y luego Marifer. Ok, bueno, yo lo tengo como dedico esta tesis a mi señor padre, ya que gracias a él descubrí mi verdadera pasión por estos temas. Gracias por todo, papá. Fuiste siempre mi mayor cómplice y ya desde que era una niña aprendí del mejor. En ofrenda hasta el cielo, este trabajo es en tu honor. Perfecto, muy bien. En este caso es familiar, bueno, ya es un familiar póstumo, digamos, una dedicatoria póstuma. Adelante, por favor, Marifer. Ok, la mía dice, dedico esta tesis a mis padres que sin su apoyo no podría ser posible este sueño, a mi hermano Fernando por apoyarme siempre y sobre todo a mi hija Lía, quien me motiva a ser mejor cada día. Este logro también es, los amo. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Yo. Adelante, Ángeles. por favor, Ángeles. A mi madre dedico esta tesis. Es un logro más que llevo a cabo, que sin tu ayuda no sería posible. Gracias por tu compañía, noches de desvelo junto a mí y muchas gracias por tu amor incondicional. Perfecto, muy bien, Ángeles, gracias. Nos quedamos entonces con esos 4 ejemplos. Si nos damos cuenta, bueno, la mayoría versa sobre una cuestión familiar. Tenemos una diversificación. Obviamente la mayoría que yo les mostré en ejemplos, pues obviamente es una parte más allá de una cuestión, o todas prácticamente son familiares, por la misma razón que ya comentábamos. Pero tenemos varias, la realidad es que tenemos muchas. Miren. Desde unas muy simples y también otras un poquito más completas, pero la característica es la misma. Miren, por ejemplo, acá tengo una obra, es una obra de una autora que se llama Patricia Cornwell y la obra se llama La Huella. De hecho, acá se los voy a enseñar, no sé si alcancen a leerla. ¿Sí la alcanzan a leer? Ni idea. Están igual de ciegos que yo, bien. Ok. Bueno, aquí dice para Ruth y Billy Graham, no conozco otras personas como ustedes y los quiero. Mi agradecimiento a Julia Cameron por guiarme por la senda del artista y para Charlie y Marty e Irene, todos nosotros lo hacen posible. Obviamente en este caso que tenemos, si nos damos cuenta, por lo menos la cuestión del párrafo lo pueden apreciar y tenemos 3 separaciones, en este caso tenemos tres bloques para que me entiendan, ¿sale? En este caso, pues obviamente si se dan cuenta, uno se ve una cuestión familiar, pero no dicen el nexo familiar. En el otro, pues es obviamente una inspiración como más de carácter de personas admirables. Y la última que tampoco nos describe, probablemente sean amigos o sean conocidos. Tenemos ese ejemplo. Tenemos otro muy sencillo. El autor es John Katzenbach. Maestra. Dígame. Perdón que la moleste. Lo que pasa es que me dijo Diana que si la podía aceptar, lo que pasa es que la sacó del Zoom. ¿Yo la saqué del Zoom? No, o sea, es que su señal que la sacó. A ver, Diana. Cierto, perfecto. A ver, creo que ya está. Bueno, y tenemos otra. Esta obra es Retrato de Sangre. Y déjame buscar. Esta es su gran dedicatoria. Aunque no se alcance a leer, no importa. Lo que me importa es que vean el gran contenido de la dedicatoria del autor. ¿Sale? A ver, acá está. Solamente lo único que dice es para Maddie, nada más. No dice ni gracias por qué, ni quién es, ni para qué, ni no dice nada. Solamente dice el nombre y obviamente cuando dice para, sobreentendemos que se habla de una dedicatoria. Y por acá tengo una precisamente de tesis. Espérenme también. ¿Dónde está? Perfecto, acá la tenemos. Aquí ya está materializada en tesis, igual yo sé que no la pueden tal vez alcanzar a leer mucho, no se preocupen, ahorita la checamos. Me importa que vean el formato, que vean la longitud y que vean la diferencia. En este caso, esta dedicatoria de tesis solamente dice, este trabajo lo dedico con todo respeto a las siguientes personas. A mi padre,
dice el nombre, señor fulano, como homenaje póstumo, a quien le agradezco que desde donde esté me guiará por este camino y que Dios lo tenga en su santo reino y que nunca lo olvide, sobre todo en este momento tan significativo de mi vida. Por otro lado, a mi madre, que tiene la otra división, señora fulana, a quien con cariño y admiración dedico este humilde trabajo y de quien agradezco el inmenso apoyo que a lo largo de mi vida me ha brindado para poder alcanzar esta meta. Y así ver reflejada la mejor de las herencias, el haber sacado adelante esta profesión. Y no le bastó solamente con eso, cabe mencionar. Bien, aquí tenemos una segunda hoja de dedicatorias, esa ya no la voy a leer. Ya nada más viene para la señora fulana, que es la esposa, olviden, y para mis hijos, fulano, mengano, perengano, y por qué. ¿Sale? Y por otro lado, a sus hermanos también los enuncia. Acá tienen la parte de los nombres sin apellidos, solamente mis hermanos fulano, mengano y perengano. Y el por qué, obviamente, se les da la parte de agradecimiento. De hecho, hasta se hace una cuestión de al honorable jurado. De hecho, se hizo una dedicatoria al jurado que iba a ser el evaluador o propiamente el calificador en la parte del trabajo, en este caso de tesis. Era una tesis de grado, o sea, era una tesis profesional. Es tesis profesional para primer nivel, en este caso una licenciatura. Y ya, y de hecho hay una más, que en este caso fue el asesor. Si la pueden checar, obviamente yo les había comentado, ustedes van a tener un asesor, obviamente una persona que los va a guiar, no solamente en la cuestión de la metodología, sino propiamente en la cuestión, pues con la expertise, pues claramente del conocimiento. Aquí, bueno, le dice que es a la asesoría que ha brindado para que pudiera salir adelante en la realización de este trabajo profesional. Tal cual. Entonces, ustedes claramente pueden decidir qué tipo de dedicatorias ustedes quieren enunciar. O sea, si la pueden hacer en una, en dos, en tres, si quieren mencionar a 10 personas, no hay absolutamente ningún problema. Por eso les decía, la dedicatoria es muy amable en ese sentido, que les deja mucho panorama amplio para poder jugar, vamos a decirlo así, con ella, porque al final de cuentas, pues es parte del sentimiento que ustedes van a imprimir en el trabajo. Eso por mencionarles algunos ejemplos. Bueno. Ahora, vamos a proyectar para seguir. Me imagino que en la parte de la dedicatoria no hay ninguna duda ni ningún problema. ¿Sí? Entonces vamos avanzando. Epígrafe, dedicatoria. De hecho, esa es la propia estructura que se le debe de dar. Posteriormente ya vamos con algo. Déjenme ver si aparece. Ahí está. Que es precisamente la parte de la introducción. En la introducción probablemente ya empecemos con las dificultades técnicas, vamos a decirlo así. ¿Por qué dificultades técnicas? Porque claramente vamos ampliando el conocimiento que vamos vertiendo dentro de nuestro trabajo de investigación. ¿Qué es la introducción? Bueno, para empezar hay que saber qué es y cómo para qué nos sirve, porque claramente pues todo tiene una razón de ser dentro de implícito dentro de esta parte. La introducción básicamente va a ser la parte inaugural, lo que va a inaugurar propiamente el cuerpo de todo nuestro desarrollo de texto, ¿sí? ¿Para qué nos sirve o para qué necesitamos que nuestro trabajo tenga una introducción? Pues claramente la necesitamos porque con eso el lector al cual va a llegar este trabajo va a tener una panorámica. ¿Qué quiere decir? Como una especie de poder conocer de qué va a tratar la totalidad de nuestro texto, de nuestro trabajo, de nuestro escrito, ¿sí? Este punto pues, es muy importante porque la introducción lo que hace es que es un punto de orientación. Y claramente con esto, pues el propio lector se da una idea, por lo menos una idea somera, si lo queremos decir así, en cuanto a qué o para dónde va a ir dirigido mi texto. Para que yo sepa si yo necesito saber acerca de algún trabajo, de alguna obra, más allá de hojearla, pues lo primero que veo es la introducción. Eso claramente me va a dar la partida para saber hacia dónde se dirige propiamente el trabajo. Ahora, ¿qué necesito yo o qué pasos debo de seguir para que propiamente pueda elaborar una buena introducción? Lo primero que debo de tener es la descripción de mi tema, ¿sí? Eso es lo primero que yo voy a hacer. ¿En qué consiste la descripción del tema? La descripción del tema lo que nos ayuda es que da esta gama para que nuestro texto pueda quedar comprensible, ¿sí? Ahora, en el caso del contenido, la descripción del tema puede ser de manera directa y puede ser de manera breve.
pero también ustedes lo que pueden hacer es, si la quieren hacer más larga o la quieren hacer más extensa, lo que pueden hacer es irse metiendo paso a paso, ¿sí? ¿Cómo? Pues vamos dando de detalles más generales, posteriormente nos vamos a puntos específicos, ¿sale? Del tema central que claramente necesite nuestro texto. El tema de nuestro texto puede ser, es más, puede partir a raíz de un concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes como autores, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque ustedes son los autores y claramente son los conocedores dentro de la disciplina o dentro del área del trabajo. Entonces, claramente tienen que meter a los lectores o tienen que llevarlos para que propiamente sepan de qué va a tratar su trabajo. Si yo no entiendo, si a mí no me describen bien el tema, no sé de qué tema va a tratar este trabajo o este proyecto, la realidad es que ni siquiera lo voy a leer, porque precisamente ni siquiera voy a entender cómo para dónde va. Entonces, lo primero que va en la introducción es la descripción del tema. Ahorita vamos a irnos un poquito más a fondo en cuanto a las introducciones. Este paso de la introducción, bueno, pues es muy importante porque claramente ahí lo que tenemos que manifestar o por lo menos hacer evidente para todos es que hay un vacío de conocimiento. O sea, hay algo que no se ha llegado a apreciar o que no se ha llegado a estudiar de una manera profundizada, ¿sí? Y por eso, pues nosotros como autores queremos de alguna manera hacer la proposición de un conocimiento especializado, nuevo en nuestra área, ¿sí? Esto ocurre y lo vemos de manera muy materializada cuando escribimos precisamente o algún artículo investigativo o una tesis, porque en esa misma yo voy a reportar o voy a evidenciar que hay un vacío de conocimiento, ¿sí? Es más, tenemos que hacer referencia a lo que sí hay, a lo que han dicho algunos otros doctrinarios o algunos otros autores respecto del tema que estamos abordando. Claramente tenemos que valorar el aporte que nos dan, pero posteriormente tenemos que puntualizar qué dimensiones o qué situaciones no se han explorado. O si se han explorado, pues se han explorado de una manera, digamos que deficiente, por lo menos desde nuestro punto de vista como autores de la obra que vamos a generar. En ese caso, también dentro de nuestra introducción, aparte de contemplar el problema, aparte de contemplar lo que ya hay de información, evidenciar el problema que existe, también podemos hacer referencias a teorías, ¿no? O a modelos que queremos probar en nuestro trabajo. ¿Para qué? Pues para que sean válidas. Recordemos, podemos tener millones de teorías y millones de modelos, o podemos tener muchos, pero realmente no han tenido la validez necesaria. Si yo me voy por la vertiente de comprobar una de esas teorías, pues claramente la tengo que enunciar en el trabajo para que con eso se le pueda dar un grado de validez. Bueno. Ahora, otra de las cosas que se hace dentro de la introducción de manera implícita, o sea, que van dentro de, es precisamente proponer preguntas o en su defecto pueden conjuntarlos, tanto preguntas como objetivos o decidirse por alguno de los dos. Proponer preguntas o proponer objetivos. ¿Sí? En este paso de la introducción, ¿qué es lo que tenemos que señalar o que puntualizar? Pues las preguntas que queremos responder con nuestro texto, con nuestra investigación y claramente a qué objetivo queremos o pretendemos llegar. Con eso, pues obviamente las preguntas y los objetivos pues se pueden escribir dentro de un párrafo, si así lo desean y si así lo consideran necesario. O es más, si ustedes quieren ir enunciando objetivo por objetivo, pregunta por pregunta, a manera de lista, también se puede hacer. Ahora, aquí digo, ya es elección propia de ustedes. Si tienen muchos objetivos o si tienen muchas preguntas, ¿cuál sería la mejor manera de abordarlo? Pues claramente la mejor manera sería hacerlos en forma de lista, para que así ni ustedes se confundan ni confundan al lector, que los vayan llevando de la mano a través de lo que va a descubrir su trabajo, ¿sí? Bueno. Ahora, para esto es algo muy importante, para que evitemos tener bastantes ideas cruzadas y que no sepamos ni por dónde comenzar, porque desgraciadamente eso es lo que nos pasa, sobre todo cuando empezamos a buscar fuente de información.
Lo que tenemos que hacer es hacer algo que se llama la anticipación. En el caso de la anticipación, hablamos de que lo que tenemos que anticipar es cómo se va a organizar nuestro texto, pero cómo se va a organizar de manera interna. Muchas de las veces este paso lo omitimos, o sea, lo omitimos como autores y decíamos, nah, pues nos aventamos con la información que tenemos. No, porque si no lo que va a pasar es que al rato van a tener un cruce de información y el trabajo no va a tener ni pies ni cabeza. O sea, vamos a empezar por el final, luego por el inicio, luego puntos medios y regresamos al final. Y eso pues claramente, aparte de que va a ser muy tedioso, no vamos a poder tener claridad con la información. Entonces, muchas veces se deja o se brinca este paso. Pero la realidad es que si sí se hace, si sí anticipamos previamente la organización del texto, esta organización interna, por supuesto que va a facilitar la lectura. Señalar la organización interna del texto le ofrece no solamente al lector, sino claramente al autor o al escritor, digamos que una panorámica, un mapa del recorrido que nuestro texto va a ir llevando. De esta manera, pues claramente tanto el lector como el autor sabrán cómo se van direccionando en cada momento del texto, ¿sí? Ahora, para que se pueda llevar a cabo este lineamiento o este paso cuando estamos haciendo la introducción, primero tenemos que indicar a qué nos referimos con la estructura del texto completo, ¿sí? Y posteriormente, cómo están señaladas nuestras secciones o nuestros temas, los temas que vamos a tratar durante todo el desarrollo del proyecto o de la tesis. Cada elemento, de hecho, también esto es bueno porque cada elemento de la lista, cada pregunta o cada objetivo, como se pueden listar, obviamente podemos irle dando introducción a cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos muy fácil y aquí es donde vamos a empezar ya a utilizar la metodología que ustedes pues ya traen manejada con cursos anteriores. Y esto va a ser a raíz de los conectores, ¿sí? Algo que se conoce como marcadores discursivos, ¿sí? ¿Cómo hacemos un marcador discursivo que nos vaya dando la introducción a cada una de las secciones? Pues es tan fácil, solamente indicando el orden, ya las palabras ustedes las deciden. Generalmente los que vemos es en primer lugar, en segundo lugar, primeramente, antes que todo, en segundo lugar, en tercero, posteriormente a, siguiendo el orden de, finalmente, etcétera. Todos estos marcadores discursivos, de hecho, es una de las, digamos que las facilidades que ofrece la metodología, que ahí aprendemos todos los marcadores discursivos, los conectores lingüísticos, toda esta parte que nos va a dar forma cuando queremos introducir. ¿Qué nos ayuda también esta parte? Pues claramente la lectura, porque la lectura nos va a diversificar el vocabulario escrito que podamos tener. Pero estos son algunos ejemplos que les puede servir mucho a ustedes y para que ya no estén buscando como que algunos otros. En esta parte tenemos que seguir ciertos pasos, ¿sí? Porque obviamente tenemos que dar una introducción correcta. ¿Y cómo la estructuro o qué elementos tengo yo que tomar como autor en cuenta para que esto se pueda desarrollar? Primero que nada, pues tengo que conocer cuál va a ser el propósito de mi texto, ¿no? O sea, qué es lo que yo quiero comprobar o lograr o descubrir. Posteriormente tengo que dar la parte de cuál es el tema general. Ustedes ya tienen títulos, ¿no? Bueno, ya los comentamos en algún momento. Pero no es lo mismo un título que un tema, ¿sí? El título solamente es el encabezado que va a llevar mi trabajo. El tema es de qué se va a tratar o qué se va a abordar. Pues ahí tenemos que indicar en la introducción cuál es el tema general del que se va a tratar. Claramente tenemos que hacer referencia pues a toda esta bibliografía que de alguna manera nos sirva como sustento o que nos sirva como respaldo para poder señalar la importancia de mi tema, porque yo no puedo sacar o no saco un tema de la nada. Claramente lo tengo que sacar de algo que ya se encuentra establecido. Y con esta bibliografía, con toda esta información que nos han dado otros doctrinarios, claramente con ello nos puede hacer la señalización de la importancia del tema o la propuesta del texto. Siguiente, pues lo que ya vimos, ¿no? Proponer las preguntas o proponer los objetivos claros.
Obviamente esta claridad en las preguntas y los objetivos que tienen que ser claros, tienen que ir relacionados con todo el resto del texto. Si voy a tener 9 secciones, pues cada sección perseguirá algo diferente o buscará encontrar algo distinto en cada uno de ellos. Puede tener un objetivo diferente o puede generarme una pregunta distinta, y eso lo tengo que proponer dentro de la introducción. Describir la estructura general que tendrá el texto. ¿Qué quiere decir? Si serán 5 capítulos, 9 capítulos, 10 títulos. Esa estructura general tiene que estar marcada desde un principio, para que desde que yo como lector voy a revisar la obra, y cuando en la introducción me dice van a ser 10 títulos, bueno, pues yo ya me va dando la introductoria de qué es lo que espero, qué es lo que voy buscando, tanto de temas como de contenido, precisamente desde la introducción. Ya no tengo que ojear y ya no tengo que irme a ningún lugar. Y lo último que se debe de hacer, pues es encadenar todos estos pasos, estos 5 pasos que les acabo de dar, a manera de que se pueda generar una vertiente o que se pueda generar un camino. ¿Para qué? Pues obviamente un camino para el lector, para que él sepa y lo podamos guiar hacia dónde vamos o hacia dónde va nuestro trabajo. Bueno. Aquí precisamente entra algo que ustedes ya tuvieron de tarea, ¿sí? Y que precisamente tenían que investigar en qué consistía y cómo se realizaba el estado del arte, ¿sí? Porque cuando decíamos arte, como que estado del arte, como que siempre lo vinculamos a que precisamente tiene que ver con una cuestión artística. Y como ya tuvieron la oportunidad de ver, pues no tiene absolutamente nada que ver con el arte como nosotros lo conocemos. Pregunto, de acuerdo a lo que ustedes ya investigaron, ¿qué es el estado del arte? Cuéntenme. Es más, lo voy a cerrar por aquí, para que me cuenten. No. Ahorita me dicen, a ver, espérenme. Adelante, Paula, ya habías abierto tu micrófono. No se preocupe. Según lo que recuerdo de mi investigación, habla como que es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado, ya sea escrito en textos dentro de lo que es un área específica. Es como más o menos una metodología de investigación para más fácil. Exactamente, esa es una de las partes interesantes que va muy pegado con la situación de, o nosotros creemos que es como prácticamente lo que es una metodología. Tiene sus diferenciaciones, o sea, la realidad es que sí tiene una diferenciación especial o específica, pero, pues digo, si nos vamos a una regla general, sí lo podemos comprender, por lo menos de una manera un poquito más sencilla, pues obviamente que se genera junto con esta parte de qué, pues obviamente con la parte específica de una metodología, ¿sí? Ahora, no sé si alcanzaron todavía a investigar propiamente la cuestión de qué era el estado del arte, bueno, más bien cómo se formulaba el estado del arte. Si no, a ver, déjenme ver, ahorita lo comentamos. Verdaderamente, en el estado de arte es cuando nosotros ubicamos, para empezar, pues todas las fuentes de información, toda la parte bibliográfica que de manera directa o indirecta está relacionado con mi tema. O sea, todo lo que ya existe, pero que al final de cuentas está relacionado o tiene temas similares al que yo voy a manejar en mi proyecto, en mi investigación o en mi tesis. Eso es propiamente el estado del arte. Por eso les digo, no es igual a la metodología, porque la realidad es que puede o tiene que ver con la parte del desarrollo de la metodología, con el cuerpo, para que me entiendan, pero no con toda la metodología. Por ejemplo, el estado del arte no me ayuda para un índice, o sea, y el índice pues es parte de mi metodología. Ahora, ustedes, esa es la segunda parte, vamos a realizar de aquí a la siguiente semana, nuestra introducción y nuestro estado del arte, ¿sí? En el estado del arte, ustedes van a hacer referencia a todos aquellos trabajos similares que hayan arrojado algún resultado diferente o algún resultado distinto, ¿sí? Que sean trabajos que de alguna manera fueron hasta realizados en condiciones completamente diferentes, ¿sí? Y van a decir, bueno, ¿yo como para qué necesitaría forzosamente trabajos diferentes?
Porque precisamente el objetivo que persigue el estado del arte es que se le pueda dar mayor validez a mi investigación, mostrando que claramente con mi trabajo puedo generar un conocimiento y que no es solamente un copiar y pegar de otro trabajo de investigación que ya está realizado. Y que eso es una de las problemáticas actuales que tenemos, y les voy a decir por qué. Porque la facilidad que se tiene actualmente en cuanto a la parte de la obtención de información es muy fácil. Ustedes pueden pensar en el tema que ustedes se imaginen y en un segundo tienen cientos de búsquedas que precisamente les va a arrojar ese conocimiento. O sea, ya es muy fácil. Pero tenemos dos problemas. El primero es que no sabemos buscar, o sea, no sabemos buscar información y aparte, pues nuestra información muchas veces no está validada. Esa es la gran diferencia. Anteriormente, cuando no teníamos toda esta facilidad digital, ¿qué es lo que pasaba? Pues obviamente toda la información obtenida era información bibliográfica completamente en papel. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba corroborada y que ya había pasado por todas estos filtros, ¿no? Estos filtros de calidad de información y que por tanto pues ya eran documentos expedidos por personas con la debida expertise dentro de algún área de conocimiento. Y claramente yo iba a la biblioteca y obtenía 50 libros diferentes, pero era mi forma de llegarme de información completamente certera. Actualmente hay mucho más facilidad de encontrar información, pero ¿qué tanta información es correcta? Pues ahí tenemos el primer problema. Y el segundo problema, que estamos tan acostumbrados a copiar y pegar, que ya ni siquiera o razonamos o seleccionamos la información. Y esto claramente, pues en una situación formativa, pues hemos visto el propio perjuicio que nos ha ocasionado, porque por eso no comprendemos absolutamente nada. Entonces, en este caso, pues el estado del arte nos sirve precisamente para toda esa situación, para que con ello nosotros en automático podamos encontrar las fuentes de información necesarias y claramente pues todas aquellas que de alguna manera están relacionadas con nuestro trabajo de investigación. A ver, déjenme compartir otra vez. Estaba buscando un documento, pero a ver. Ok, les decía, y el estado de arte, pues obviamente es la referencia que nosotros hacemos a trabajos similares para que quede claro que obviamente nuestra investigación va a dar validez porque no estamos solamente generando un conocimiento, que nuestro conocimiento no es una copia de otra investigación, que realmente voy a ocupar las fuentes bibliográficas, claro, me van a servir, me voy a apoyar, sí, pero no solamente voy a copiar y pegar un trabajo. Esa es una de las partes importantes del estado del arte. Ahora, en este caso, para que nosotros podamos hacer un estado del arte, aparece dentro de una manera implícita. ¿Qué quiere decir? Que en la tesis ustedes no van a encontrar un apartado que diga estado del arte y les dé un listado. No lo van a encontrar así. Ese se genera para nosotros como autores. O sea, nosotros lo hacemos y lo realizamos, pero no va incluido ahí. Solamente es una herramienta, parte de la metodología que nos ayuda obviamente, a llevar a cabo una buena investigación. Bueno, en este caso, pues para hacer el apartado del arte, lo primero y lo más importante que tenemos que hacer, pues es generar una pregunta de investigación, ¿sí? ¿Cómo se genera esta pregunta o para qué se genera esta pregunta de investigación? Porque esto nos va a ampliar a nosotros el panorama, porque con eso nosotros como autores o como investigadores vamos a ver propiamente la situación actual y claramente sobre qué tipo de categorías del tema pretendo investigar. Pongo el ejemplo, digo, si yo voy a hablar de delincuencia, cuando yo haga mi apartado del estado del arte, si yo nada más pongo delincuencia, voy a tener millones de informaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, para que yo me pueda enfocar en la situación actual y en las categorías del tema que pretendo investigar, claramente debo de generar una pregunta de investigación. Si me voy a vincular con delincuencia, no sé, en adolescentes, con delincuencia en mujeres, con delincuencia en hombres, con delincuencia en el norte, con delincuencia en el sur, con delincuencia internacional.
Tengo que delimitar esta pregunta de investigación, porque si yo no la delimito, no voy a poder asociar qué fuentes, qué autores me hablan de temas similares, relacionados, parecidos, que me sirvan a mí como soporte. Entonces, tengan mucho cuidado cuando ahorita que van a empezar a practicar la parte o que van a realizar su estado del arte, tienen que poner su pregunta de investigación para que con ello se puedan enfocar y sepan efectivamente acerca de qué tema investigar. Y a partir de ahí, por supuesto que claramente pues ya pueden buscar, yo creo que ya tienen varias fuentes bibliográficas o autores completamente especializados. Aquí les voy a poner un ejemplo para ver si lo entendemos un poquito más en cuanto a la parte de... Un ejemplo de qué es el estado o cómo podemos hacer el estado del arte. Aquí, por ejemplo, es una investigación, traté de ver, en este caso, bueno, no necesariamente para derecho, porque bueno, también está relaciones internacionales, traté de hacerlo como un poquito más enfocado a ese lugar. Un ejemplo de estado del arte para una investigación acerca del turismo en la ciudad de Cartagena, Colombia, ¿sí? Para que su estructura resulte más sencilla de entender, se va a marcar la introducción, las investigaciones consultadas y las conclusiones. ¿Qué quiere decir? Que claramente yo ya tengo el conocimiento. Si voy a hablar de turismo en este lugar, claramente tengo que ver qué investigaciones han hablado sobre el turismo en Colombia y a qué conclusiones llego. Ahora, les decía, esto no es necesario marcarlo porque va de alguna manera implícito en el estado del arte de un trabajo. O sea, no es necesario que ustedes pongan estado del arte, 1, introducción, 2, investigaciones, 3, conclusiones. No es necesario, lo pueden hacer a manera de prosa. ¿Qué quiere decir? Como lo conocemos coloquialmente, de corrido, ¿sí? Esto ya dependerá pues claramente de su elección y claramente de su importancia que ustedes quieran darle a la propia situación. En la parte de la introducción dentro de mi estado del arte, ahí tenemos que detallar las investigaciones previas, ¿sí? Que se han llevado acerca del turismo en Cartagena, ¿sí? Todas las que yo encuentre de los autores que yo encuentre, ¿sí? Posteriormente, en esta parte de las investigaciones consultadas, ahí viene el ejemplo y así pueden ustedes materializarlo o ponerlo de manera implícita dentro de su trabajo. Esto va a tener su estado del arte. Las investigaciones consultadas. La problemática que se deriva de la actividad del turismo como una parte de transformación de un espacio urbano se ha estudiado por investigadores como Sperg en su libro de Economía en el año 2012, en el cual se hace una observación teórica sobre las interacciones sociales que se producen entre las ciudades que se relacionan con el turismo. Punto y aparte. Por otro lado, y ahí ponemos otra parte de alguna otra investigación consultada, Lobato, el autor Lobato en el 2008, hace referencia en su texto denominado Nuevos espacios para el ocio al turismo como una nueva forma de generar espacios a partir de la inyección de dinero o de dineros extranjeros en escenarios locales. En ambos casos, el turismo como actividad que transforma el espacio se ha abordado solamente de manera teórica. No existe a la fecha ninguna investigación que propiamente aborde, parece que entró su compañero, que aborde el tema a partir del ejercicio de un trabajo de campo, de corte etnográfico. Para el caso puntual de Cartagena, porque es a donde se delimita el ejemplo, las investigaciones existentes solamente hablan de transformación de la ciudad en relación con la planeación de su paisaje urbano. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo, esta obra, Planificación Urbana de Cartagena en el año 2015. Sin embargo, no existen documentos que hablen de su transformación como un producto del turismo. Aquí tenemos la primera parte. Aquí con esto ya tenemos formulada nuestra situación de estado del arte en la parte de la introducción, porque en la introducción van todas las investigaciones que yo consulté. Y claramente con eso, si se dan cuenta, hace mucho énfasis, enuncia 2 obras o enuncia 2 trabajos de investigación, pero posteriormente hace la enunciación y es muy puntual el autor de decir, pero no hay ninguna que me hable acerca de esto. Pero las que lo abordan solo lo abordan de manera superficial. Aquí yo ya voy abriendo mi campo el por qué
Como no lo han hecho, lo voy a hacer yo y por tanto se va a encontrar así en mi trabajo de investigación. Así lo podemos encontrar en la parte de introducción, investigaciones consultadas. Posteriormente, aquí está la introducción. Bueno, la introducción solamente sería detallar las investigaciones. En segundo, vamos a poner las investigaciones que consulté. Y en tercero, sería la conclusión. ¿Sí? La conclusión, digo, en automático se pudo deducir cuál iba a ser la conclusión a la que iba a llegar el autor del turismo en Colombia. Teniendo en cuenta el material recopilado, se puede ver que las investigaciones realizadas sobre los problemas que presenta la inyección de capital extranjero en las dinámicas de las ciudades turísticas son abordadas solamente de manera teórica y sin centrarse en una ciudad en particular. Por eso el autor dice, bueno, ahora yo lo voy a hacer de manera práctica y yo sí me voy a centrar, no en generales, sino en particular, en este caso, en la ciudad de Cartagena. Así tenemos ya nuestro estado del arte, con estos 3 sencillos pasos, y son los pasos que ustedes van a tener que desarrollar. Aquí sí, para que no haya ningún problema, digo no todos, porque la verdad es que son muchos, pero la misma situación bajo participación. Quien guste de manera voluntaria nos va a exponer su estado del arte, enunciando la introducción del estado de arte, sus investigaciones consultadas y su conclusión. Si quieren hacerlo así separado por capítulos, no hay ningún problema. Si ustedes lo quieren redactar corridito a manera de prosa, perfecto, no hay ningún problema. Como a ustedes se les haga más sencillo. Y con eso estaríamos obviamente culminando nuestra parte del estado del arte, que nos va a servir claramente pues para seguir con la parte de nuestra introducción, ¿sí? Ahora, acá tengan mucho cuidado, no se vayan a confundir entre la introducción, que forma parte de los 3 elementos del estudio del arte, no se vayan a confundir con la otra introducción, que en este caso sería esta. Por favor, no es la introducción a la tesis, esta solamente es un elemento del estado del arte. Pregunto, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta de estado del arte y de introducción? No, profe. ¿No? Bueno, entonces en el caso, los trabajos quedarían los 3. Yo creo que le vamos a dejar hasta ahí, bueno, vamos a dejar la tarea hasta ahí, porque si no se les va a cargar mucho. En el caso de dedicatoria ya la tienen, porque ya lo hicieron acá, solamente es cargarlo a plataforma. En el caso de la introducción, sí. La introducción les voy a dar un consejo. No se avienten tanta parte. Ya vimos que tiene que tener una parte de tener en cuenta cómo va a ser describir mi tema, evidenciar que hay un vacío de conocimiento, que tengo que proponer alguna pregunta, algún objetivo y demás. Pero no crean que la introducción va a ser de 10 páginas, ¿sale? O sea, no, si ustedes consideran hacerlo de una, adelante. Déjenme ver, ahorita les localizo una, espérenme tantito. A ver, ¿se las localizo en tesis o se las localizo en trabajo de investigación de maestría? Espérenme tantito. Joaquín Peña, miren, aquí está. Uy, miren, ya lo encontré por aquí. Ay, caray, espérenme. Es que tengo una tesis, les puedo mostrar una tesis porque ni la mía la tengo a la mano, pero también les puedo mostrar un trabajo de investigación y un ejemplo de cómo se desarrolla el estado del arte. Nada más déjenme checar porque... Fuertísimo. Ouch. Aquí está. Nueve. 10. Aquí está, ¿qué pasa este?
Ok, se los iba a poner la introducción, en este caso, la introducción del trabajo de tesis. El trabajo de tesis es una tesis profesional para obtener, obviamente, el grado de abogado, notario y actuario, y era cláusula de exclusión como violaciones a las garantías. Sus compañeros futuros abogados, bueno, lo van a entender un poquito mejor, por eso no quiero meterme en esa porque probablemente tengamos un poquito de dudas, pero miren, para que más o menos nos demos una idea del contenido. Esto solamente es la introducción, una página y un par de renglones de una segunda página, no más, ¿sale? Obviamente acá pues es una introducción en letra pequeña, porque es letra Calibri, creo que 10, 11, entonces está pequeñita, ¿sí? Pero realmente no es mucho lo que tienen que hacer. Les voy a presentar otra que precisamente nos va a manejar el trabajo de estado del arte. Maestra, una pregunta. Dígame. ¿Todo es en tamaño oficio? No. De hecho, vamos a checar esa parte. Vamos a llegar a la parte cuando tengamos que hablar de márgenes, de letra, de citación y demás, pero no son oficio. De hecho, el estándar, si ustedes se pueden dar cuenta, miren, se los voy a poner acá. Es este tamaño de hoja. Es mucho más, es más chiquita que la carta. Ah, ok. Sí, Gracias. posteriormente cuando lleguemos a márgenes y todo eso vamos a hablar del protocolo, ¿no? Del protocolo que obviamente nos exigen. Pero ya no cuesta gran trabajo y les voy a decir por qué. Porque de hecho hay lugares, cuando ustedes mandan a las impresiones, porque ustedes cuando costean la impresión, ¿qué es lo que pasa? Ahí mismo esas personas ya saben perfectamente el formato. Entonces ya no hay problema de que nosotros propiamente formateemos. De hecho ya los lugares ya nos hacen la impresión bajo un formato específico y ya bajo una situación hasta de la pasta, de la costilla y de todo lo demás. Obviamente ya los diseños pues los eligen ustedes. Lo que sí lleva, eso sí en portada, pues es obviamente la universidad, la facultad, el título, cuál es el grado y quién la presenta. Entonces se pueden dar cuenta de esta tesis de BOAP. Pero eso ya lo platicaremos un poquito más adelante. Déjenme nada más visualizar porque les quiero enseñar para que lo vean ya en manera material y no nos perdamos en estado del arte. Pero, es trabajo de investigación, aquí está. Ahora sí. Ok, ¿ya les aparece? Ya. Ya, ¿verdad? Ok. A ver, ahí está. Aquí tenemos la parte de los objetivos. Déjenme ver, porque había una tabla. Justificaciones o no le hagan caso. Aquí está. Aquí empieza el estado del arte, miren. Recuerden que en el estado del arte tenemos que tener las investigaciones o las fuentes relacionadas que de alguna manera abordan de manera directa o indirecta mi tema, ¿sí? Yo les comento, este trabajo, como pueden ver el título, fue un trabajo de maestría de su servidora y el trabajo de investigación que yo realicé fue la participación de las mujeres en la comisión de hechos ilícitos, o sea, las mujeres delincuentes, así de fácil. Entonces yo tuve que poner, pues obviamente los autores que yo consulté de manera vivencial, o sea, de manera personal, precisamente en cuanto a la cuestión de mi tema. Aquí pueden ver, tenemos que enumerarlos, tenemos los autores, tenemos la obra, la editorial, el año, las palabras clave, la descripción y la aportación. Ahí les va, no les voy a explicar todas, porque si no, nunca acabamos. Obviamente estos datos son completamente de metodología que ustedes ya se saben, ¿sale? Tanto el nombre del autor, de la obra, editorial y año. Pero acá hay 3 partes importantes que se deben de agregar, que son las palabras clave, la descripción y la aportación. Por ejemplo, yo agarro y yo pongo de Luis Rodríguez Manzanera, por ejemplo, que es el segundo. ¿Qué es lo que yo obtengo de él? O sea, ¿qué es a lo que yo me evoco para estudiar su obra? Porque yo vi en este autor que abordaba aspectos muy importantes acerca de la criminalidad. Esa es mi palabra clave. Ahora, ¿qué es lo que me describe ese autor, obviamente, dentro de la parte de la criminalidad? Bueno,
porque este autor nos empieza a decir cómo está o cómo relaciono yo la parte de la incidencia que tienen en cometer delitos hombres a diferenciación de mujeres. ¿Qué quiere decir? En ese momento, les estoy hablando hace algunos años, había una incidencia de 6-1. ¿Qué quiere decir? Que por cada 6 hombres delincuentes había una mujer, ¿sí? Y esto pues va conectado con algo que se llama ideología lombrosiana. Recordarán que hablamos que son las obras, los autores que han tenido relación con mi tema o que han explorado el tema y las teorías, ideologías y demás que nos pueden marcar. En este caso, bueno, fue la idea de César el Lombroso, igual probablemente sus compañeros abogados lo ubiquen un poquito más. ¿Y cuál es la aportación? O sea, ¿qué es lo que me aporta esta obra a mi trabajo o a mi tema de investigación? Lo que me aporta es la percepción de la criminalidad femenina. ¿Cómo podemos o cómo se aprecia a los crímenes que comete una mujer? Así. Y así lo fui haciendo. Ustedes pueden elegir el número que ustedes quieran. En el caso, en mi trabajo de investigación, solamente se trató de este tanto de obras, o sea, solamente fueron 8 obras, ¿sí? Si ustedes quieren hacer más obras, adelante. Si no, tampoco hay ningún problema. Pero ahí ustedes deciden cómo hacerlo. Si lo quieren hacer de esta manera, o sea, si lo quieren hacer a formulación de descripción, aportación y palabras, está perfecto. Si no, no hay ningún problema. Yo les recomiendo un poquito más el anterior. Este nos sirve como guía, pero el anterior, aparte de ser más completo, nos va a facilitar un poquito más, porque para nosotros sacar solamente una idea de una obra completa, necesitamos tener muchísima lectura, que claramente no les voy a dejar ahorita que lean, no sé, 8 libros de aquí a la siguiente semana, pues va a ser imposible. Entonces, digo, para que puedan visualizar cómo pueden, de dónde pueden partir para empezar a hacer su estado del arte, ¿sí? Bueno. ¿Hasta que tienen alguna pregunta de cualquiera de ellas? Digo, de dedicatoria no creo, pero sí un poquito de introducción o de estado del arte. Sí, en el estado del arte, en el caso de los de derecho, sí, podemos, al ser caso de licenciatura, podemos poner tesis. ¿Cómo? O sea, jurisprudencias, tesis aisladas y todo eso. No, y les voy a decir por qué no necesariamente. Esas funcionan como fuentes de información. Cuando veamos bibliografía vamos a ver cómo la mandatamos para allá. Pero en el caso del estado del arte, no, porque en el caso del estado del arte ya tiene que ser información completamente elevada a categoría. En nuestro caso de derecho, ya elevada a categoría aceptada bajo alguna de las fuentes. Lo pueden hacer, pero si yo emito, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero poner en mi estado del arte, invocar a un autor o invocar a alguien que ha desarrollado un trabajo con respecto a X tema relacionado con el mío, pues la realidad es que vamos a obtener muy poquita información. Aparte, recuerden que en el caso de la jurisprudencia, pues son elementos sacados a raíz de fuentes principales, o sea, de la ley. Entonces ahí vamos a tener un poquito de problema. Yo les recomiendo que para que no se metan en problemas, en estado del arte solo metan doctrinarios, dependiendo del tema que ustedes tengan. Ya saben, las búsquedas en cuanto a la forma de buscar o de localizar información, pueden poner el tema. Si voy a hablar de, no sé, delincuencia organizada en el estado de Tamaulipas, ¿no? La causa de ejercicio de la acción penal en este estado, por ejemplo. Yo puedo buscar qué autores me hablan un poquito de eso. No me van a hablar directa y exclusivamente ni del lugar ni de específicamente esa problemática, pero por lo menos nos van a decir acerca del ejercicio de la acción penal, de por qué funciona, de por qué no funciona. Va a haber personas que digan que sí, personas que digan que no, y jálense esos autores para que les sea un poquito más sencillo. Porque si no, si se meten a tratado internacional o a jurisprudencia, por lo menos ahorita se van a complicar más. ¿Sale? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta hasta dónde vamos aquí? ¿No? Muy bien, muy listos, muchachos. Espérenme. Les decía, entonces, en el caso de la introducción, con que hagan una página, de una página a una página y media, quedamos cubiertos.
¿Sale? Y en estado del arte, como ustedes lo vieron, igual, si ustedes enuncian en un poquito su introducción, en otro poquito las investigaciones realizadas enunciando algunos autores y al final su conclusión, también no hay ningún problema. Con una hoja estamos cubiertos en estado del arte. ¿Sale? Bueno. A ver, déjenme ver, a ver dónde está. Ahí está. Marco teórico, ahí está. Ok, creo que ya vuelve a aparecer otra vez la presentación. Sí, ya cargó. Ya, ¿verdad? Perfecto. Es que tengo que ir jugando y cerrando y abriendo y cerrando y abriendo. Bueno, ya que terminamos entonces con estado del arte, vamos a pasar al punto medular y aquí es donde nos vamos a empezar a atorar porque desconozco qué tan bien o qué tan mal vienen de su metodología. Técnicamente a mí lo que me correspondería ahorita sería decirles, en el desarrollo que va a ser nuestro cuerpo de la obra, ahí van a cargar toda la columna vertebral de acuerdo a lo que ya vieron en metodología de la investigación, objetivos particulares, todo lo que vieron en metodología, pregunta de investigación, delimitación del tema y todo lo demás. Mi pregunta versa en lo siguiente, porque pues claramente tengo que tomar esa parte en cuenta. De manera muy honesta, ¿qué tan bien venimos de nuestra metodología? ¿O qué tan mal? La verdad, Miss, yo en lo personal, 2, 3, porque metodología de la investigación yo la vi en segundo cuatrimestre en mi otra universidad, entonces ya tiene bastantito. Perfecto. Los demás. Digo, porque si es así, muchachos, digo, la verdad es que yo ahorita lo fácil que les digo, así tal cual, les puedo decir, ¿saben qué, muchachos? Ya para la siguiente semana, pues ya tenemos que traer nuestro desarrollo en donde vamos a encontrar nuestro planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivo general, objetivo específico, hipótesis, justificación y ya. Y hasta marco teórico, yo creo que nos aventamos a marco teórico y metodología. Pero si no sabemos todo eso, pues digo, también va a salir como contraproducente el asunto. Entonces, si ustedes me indican y miren, no hay ningún problema. Pues si podemos retomar, estaría bien para que no haya que salga bien, mejor. Pues yo creo que un repaso no estaría de más. Va, ok. Bueno, a ver, déjenme ver cómo lo podemos manejar, para que obviamente les dé el paso, ahora sí que el paso a pasito de toda la metodología, para que si no recordamos cómo se hace un objetivo, o qué es lo que se necesita en un planteamiento y demás, lo podamos retomar. Miren, tengo un material alterno y obviamente el que realicé para ustedes, pero yo creo que sí vamos a tener que retomar los dos. Ok. Lo que nosotros conocemos dentro de nuestros trabajos, porque yo les dije, no nos vamos a abocar a tesis, porque la realidad es que no sabemos, para empezar, si la hagamos o no la hagamos. Y a la realidad, si no la vamos a hacer como muchos de ustedes me dijeron, pues digo, nos es más útil para un proyecto de investigación o un proyecto o un trabajo, porque al final de cuentas, eso sí, aunque se vayan a maestría, los van a seguir realizando, eso ténganlo completamente por seguro y que mejor que pues ya tengamos una metodología. Pues en el desarrollo de nuestros proyectos, en el desarrollo de nuestras obras, también lo podemos encontrar o como desarrollo o como cuerpo de la obra, ¿sí? Aquí en el cuerpo de la obra es donde vamos a encontrar toda la gama de cosas, desde una pregunta de investigación y un objetivo, pero vamos a encontrar todo nuestro espacio medular. ¿Qué quiere decir? Aquellos capítulos, aquellas secciones, aquellas partes que van a formarnos todo el contenido del trabajo. Ahí tenemos que realizar nuestro problema de investigación con todo lo demás que les comenté. Los trabajos de investigación sí se llevan a cabo objetivos, o sea, ahí sí, si ustedes ven y si ustedes lo hicieron alguna vez en metodología, sí tienen que tener sus objetivos, su delimitación, su pregunta y demás. En la tesis no, en la tesis ya nada más van capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Por eso les decía,
como cuando realicen un proyecto, ahí sí van a tener que realizar toda esta parte investigativa, pues la tenemos que ver, porque de hecho su materia, más allá no nos dice tesis, sino proyecto de investigación, ¿no? O proyecto final de carrera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente tiene que elevarse a la situación de la tesis. En esa parte del problema, perdón, del cuerpo de la obra, vamos a ver todo esto, hasta la parte de las metodologías, los resultados, la discusión de los resultados. De hecho, vamos a hacer una dinámica, si el tiempo nos lo permite, para poder debatir un poquito acerca de los resultados de sus obras. Obviamente aquí lo vamos a tener que hacer pues los de RI con RI, los de derecho con derecho, porque si no va a estar un poquito complicado. En este caso, no sé, uno de ustedes de derecho que pues, refute algo que digan sus compañeros de RI, no porque no se pueda, pero pues realmente todos tenemos un área de expertise en la cual pues ya llevan 4 años más o menos. Ahora, en este cuerpo de la obra, dentro de el capítulo propiamente es lo que nosotros vamos a dividir, o sea, vamos a dividir nuestro cuerpo del trabajo. Pero no solamente hay capítulos, también podemos incluir subcapítulos, que básicamente va a ser como vamos a ir desglosando cada uno de nuestros puntos. Todos estos capítulos, digo, está por demás decir que deben de tener un orden, ¿no? Tienen que tener un orden lógico. Y cada capítulo tiene que tener un título, al igual que cada subcapítulo, de manera que nosotros o los demás como lectores puedan ver reflejado de una manera muy simple y muy clara cuál va a ser el contenido. Y con ello, pues que obviamente nuestro trabajo esté lleno de congruencia, ¿sí? Para que obviamente veamos lo diferente o las diferentes cosas que se van a abordar. Y consideremos pues, los materiales que vamos a incluir, que recordemos que esos ya habrán quedado mencionados en la introducción. No hay ningún problema. De hecho, en su introducción se iban a decir, yo voy a hablar de 5 capítulos. El primer capítulo es de esto, así una idea general, el segundo de esto, el tercero de esto, y así no hay ningún problema. Y ya en la obra, pues tendrán que incluir esos 5 capítulos o los que ustedes consideren. No hay ningún problema, eso también quiero aclarárselos. Si en algún momento quieren modificarlo, se puede hacer. De que, ay, ¿sabe qué? Es que yo dije en mi introducción que iba a poner 8 capítulos. Pero ya con toda la información que tengo, ya me di cuenta que no era necesario 8, con 5 quedaba cubierto mi trabajo. Entonces, hago esa reducción, por supuesto que se puede. Por eso hasta las tesis se van a revisión para que nos digan que sí y que nos digan que no. Ahora, ¿qué es lo primerito que yo tengo que hacer para empezar a estructurar mi cuerpo o el cuerpo de mi investigación? ¿No? Lo primero que yo tengo que hacer, empezando por mis métodos y técnicas de investigación, tengo que hacer mi planteamiento del problema, ¿sí? El planteamiento del problema, por si no lo recordamos, bueno, ahorita lo vamos a tener, el planteamiento del problema de la investigación es cómo nosotros delimitamos de manera el objeto que yo voy a investigar, ¿sí? Obviamente, ¿cómo yo lo delimito? Pues a través de mis preguntas, de mis lecturas, de mis entrevistas. Por lo que yo les comentaba hace un momento, es muy importante porque si yo digo mi obra o mi proyecto de investigación es la delincuencia, válgame el Señor, va a ser un problemísima porque no tenemos delimitado o no tenemos bien planteado el problema. Porque si yo hablo de la delincuencia, quiere decir que voy a investigar delitos graves, delitos no graves, delincuencia organizada, delincuencia que no lo es, delincuencia en mayores, delincuencia en adolescentes, delincuencia en mujeres, delincuencia en hombres, delincuencia internacional, y me voy a meter en un problemón. Entonces, lo que funciona o la función que debe de tener el planteamiento del problema es que precisamente se nos pueda revelar si nuestro proyecto de investigación es viable, si realmente mis recursos, que recuerden que ya vimos esa parte, si realmente mis recursos, tanto económicos como de tiempo, me da para abarcar. Porque si claramente yo ni voy a tener tiempo y si no voy a abarcar la delincuencia en mi país y me quiero meter a todo el mundo, pues va a ser como bien complicado. Para eso nos sirve el planteamiento del problema, ¿sí? Esta delimitación del problema. Ahora, en este caso, la delimitación se puede realizar a través de 5 pasos para que ustedes comiencen con esta parte de delimitación. Ahorita no se los voy a dejar
porque ya tienen tarea y me queda, pues obviamente más que claro que pues todos tenemos problemas de tiempo y aparte no quiero que se empiecen a confundir. Entonces, en el caso del cuerpo, para nosotros empezar a delimitar nuestro problema, lo primero que tenemos que hacer es la delimitación del objeto, ¿sí? ¿Cómo se hace la delimitación del objeto? Y ahorita se los voy a enseñar en caso práctico para que lo podamos materializar. Cuando yo delimito mi objeto de estudio, lo tengo que delimitar tanto en espacio físico, o sea, en espacio geográfico físico, lo que yo les decía, si voy a hablar de la delincuencia, este va a ser mi cuerpo del problema, o mi cuerpo más bien de investigación, pero tengo que hacer propiamente mi planteamiento del problema. Parto diciendo, a ver, voy a hacer la delincuencia. Híjole, pero lo tengo que delimitar mi objeto en cuanto a la cuestión geográfica. Ok, pues va a ser la delimitación en espacio geográfico, que va a ser la delincuencia en México. Ya con eso yo estoy quitando nivel internacional, estoy quitando nivel Latinoamérica y lo estoy dejando única y exclusivamente en México. Aquí ya tengo mi primera parte de delimitación, pero también tengo que delimitar en tiempo, que sería mi segundo paso. Digo, bueno, yo tengo la delincuencia en México, pero si yo digo así, pues puede ser que esté hablando desde 1721 hasta 2021. Entonces va a ser muchísimo lo que voy a tener que hacer. Entonces la voy a delimitar en el siglo XX y ya tengo mis dos delimitaciones, tanto la cuestión territorial como la cuestión de tiempo. Y ya no solamente es la delincuencia, ya es la delincuencia en México en el siglo XX. Por eso luego encontramos títulos tan largos, porque precisamente esta delimitación del planteamiento del problema me ayuda a ir propiamente aunando características o cuestiones singulares. Tenemos otra delimitación y la delimitación propiamente o esta tercera es precisando el significado de sus principales conceptos. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ver el análisis, tengo que ver la parte semántica, ¿sí? O sea, los campos que voy a abarcar. Esto, pues claramente tiene que ser a través de diccionarios especializados o en su defecto enciclopedias. ¿Por qué? Porque muchas de las veces que cuando yo quiero delimitar no hallo, o sea, no encuentro las palabras correctas para poder enunciar propiamente mi tema. Entonces, si yo tengo una duda que quiero decir, híjole, es que quiero hablar de este fenómeno, pero no sé cómo explicarlo, no sé cómo le pondría el título, no sé cómo se llama eso, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? En ese caso, acudimos a un diccionario especializado en donde se pueda ver claramente cómo quedaría semánticamente, cómo delimito en campo semántico. En cuarto lugar, dentro de la delimitación, encontramos la selección del problema, que claramente va a ser mi objeto de investigación. Esto se hace a través de una pregunta, ¿sí? Una pregunta del objeto de investigación. En este caso, generalmente se utilizan tópicos o se utilizan oraciones a través de las cuales yo me estoy preguntando y a partir de mi pregunta o de mi duda que me surgió, yo puedo delimitar mi problema, ¿sí? Y lo último, para que yo pueda hacer la delimitación dentro de mi planteamiento del problema, es determinar con qué recursos cuento, que ya lo habíamos platicado en otro momento. ¿Cuánto dinero tengo? Voy a poder, mi investigación requiere viaje, voy a poder viajar, conozco a gente que se dedique o que sea especialista en esa área de estudio o no lo conozco, ya tengo quién va a ser la persona que me puede apoyar a facilitarme información, porque luego hasta se requiere información que no es accesible para todos, y esto lo menciona en el caso del campo jurídico. Hay investigaciones y hay cosas que nos pueden ayudar mucho, pero que no son necesariamente públicas. ¿Cuento con esos recursos? Sí o no. Todos estos 5 pasos son importantes y los tenemos que seguir para delimitar mi problema y con ello tener claramente ya mi planteamiento del problema, ¿sí? Ahora, aquí en planteamiento del problema, ¿tenemos alguna duda o tenemos alguna pregunta? Déjenme buscar otra vez. ¿No? Se los voy a poner en ejemplo para que igual lo podamos apreciar.
Aquí está. Participación, ahí está. Aquí lo tenemos. Este es el mismo ejemplo que les puse hace un rato del asunto que les hablé de la participación de las mujeres en hechos delictivos, ¿sí? ¿Por qué no lo hice? Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y por qué no lo delimitó a México y por qué no lo delimitó en tiempo? Porque el tema es completamente cerrado, no hay gran parte de información. La mayoría es información internacional y la realidad es que no hay estudios de esta situación, por lo menos hace algunos años no lo sabía. Entonces, obviamente no vi la necesidad de tener que delimitar, ¿sí? Ahora, ¿cómo queda implementado mi planteamiento del problema? De hecho, de manera implícita, ustedes lo pueden visualizar. Aquí tenemos la parte del país, porque obviamente sí era el área de especialización. Y lo encontramos, a ver, el incremento, ¿de dónde surge? Bueno, me surge desde la duda o desde el cuestionamiento, de que yo decía, bueno, siempre que hablamos de delincuencia, lo primero que se nos viene a la cabeza, pues son hombres. Pero ¿dónde queda la parte comitiva de la mujer? Dije, bueno, a partir de ahí comencé a tener este interés por realizar la investigación. Cuando yo llego a mi planteamiento del problema, a ver cuál era la problemática o cómo se maneja, yo veo porque verdaderamente ha habido un incremento. Aunque no nos equiparamos, porque la realidad es que todavía no estamos equiparables a la criminalidad en varones, pero pues sí se ha visto un incremento. ¿Y cómo queda mi planteamiento del problema? El incremento de la delincuencia femenina se ha visto muy notorio en fechas a nivel mundial. Sin embargo, en México no solo se ha visto el aumento en delitos comunes, robo, por ejemplo, sino que además se ha visto una autoría delictiva en delitos como secuestro, extorsión, en algunos otros que atentan contra la parte de salud, y la cual pues obviamente ha resultado una nueva vertiente de estudios acerca de qué factores influyen para que estas mujeres cometan delitos, ¿sí? O sea, cómo se maneja la parte de la estigmatización. Ahí empieza mi planteamiento del problema, porque se ha incrementado propiamente la delincuencia en nuestro país cometida por mujeres. En este orden de ideas, pues obviamente tenemos ramas alternas, no solamente el derecho, sino la criminología, que estudia un poco más la cuestión de comportamientos, pues ha dejado ver el papel de la mujer delincuente como que, como una área de poco interés, porque la realidad es que solamente es enfocado al estudio del hombre delincuente. Y en el caso del derecho, bueno, en el derecho pues tenemos todavía una peor situación que en la criminología. En derecho la realidad es que no se ha logrado un ordenamiento jurídico para este tipo de transgresoras de la ley. O sea, la realidad es que si ustedes me dicen, en este caso derecho, no hay hay legislaciones que protegen a la mujer, las protegen de una manera específica y diferente, pero no hay legislaciones que nos hablen de sanciones para mujeres transgresoras, ¿sí? Bueno. Y obviamente la parte de todos los daños colaterales cuando la mujer ya se vuelve reclusa, o sea que ya fue delincuente, ya transgredió la norma, pero ya llegó a la parte de la sanción. Y obviamente se considera que precisamente la carencia de la relevancia se da por la cuestión de cuantía. ¿Qué quiere decir? Que el problema radica en que aunque ya tenemos incremento en mujeres, no ha habido el campo especializado para dar la importancia a estas transgresoras. ¿Por qué? Por cuestión de números. Como todavía estamos hablando de que es un 2-6, siguen siendo más los varones transgresores que las mujeres. Entonces, por tanto, pues no me genera ningún tipo de importancia. Por los índices bajos, que aunque han incrementado, pero siguen siendo bajos en cuanto a las mujeres criminales o transgresoras, ¿sí? Por ello, pues obviamente se hace la consideración, pues es relevante considerar cómo se da y por qué se ha dado este incremento en la comisión de mujeres, ¿sí? Para explicar cómo se va dando el proceso de desviación criminal. O sea, qué va pasando con la mujer en este trayecto para saber cómo se funciona su parte política o su entorno familiar, cultural, político, que claramente va no orillando, pero pues obviamente va contribuyendo a este círculo criminal. Y con ello, pues, ¿qué es lo que pretendemos comprender y reflexionar? Pues obviamente los ejes que rigen el problema y que con esto pues se puede encontrar alguna solución para ayudar a mantener la paz social, que es una de las primordiales cuestiones del derecho, ¿sí?
Y con esto ustedes pueden ya dar su planteamiento del problema. Si pueden apreciar en cuanto al contenido, pues es poquito, o sea, la realidad es que no es mucho, es menos de una página. Y con eso, bueno, pues puede quedar cubierto. Con esto espero que obviamente quede un poquito más claro la parte del planteamiento del problema, ¿sí? Y ya con esto pues pueda quedar un poquito más comprensible. Con lo que explicamos, con lo que debe de contener y claramente con el ejemplo. Les decía, ahorita no lo hagan, la siguiente sesión lo retomamos y ya lo presentamos para una semana después, para que no haya ningún problema. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, Pi. No, Miss, todo bien. No, Miss. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces si no tenemos dudas o preguntas, ya nada más les recuerdo precisamente las 3 actividades. Las van a encontrar en semana 5, sus 3 espacios. Para dedicatoria, para la parte de estudio del arte y para la parte de introducción. De todos modos, si se llega a generar alguna duda o alguna pregunta en el Inter, bueno, pues ya lo estaríamos platicando. La fecha de entrega, ya saben, queda obviamente el día de la sesión. ¿Qué quiere decir? Que su actividad quedaría aperturada desde el día de hoy y la plataforma se cierra para esa entrega el día 5 de marzo. ¿A qué horas? Pues a las 2 de la tarde, porque claramente lo tenemos que platicar y lo tenemos que exhibir acá. Les voy a pedir que tengan sus archivos a la mano. Ahorita como ya es un poquito más largo, tanto estado del arte como la parte de introducción, que tengan sus archivos a la mano, para que cuando lleguemos podamos ya nada más participar de manera voluntaria y lo puedan proyectar para que todos sus compañeros pues también lo puedan ver. Denme un minuto, voy por su lista para que ya puedan salir. Ok, les pido por favor que activen su cámara para el pase de lista, por favor, para la toma de evidencia. 26, esperen. En este caso, la asistencia del día de hoy ya sería asistencia, obviamente, de su segundo parcial. Galeano Altieri, Héctor Fernando. Héctor Fernando no está. Presente, presente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, espera. Mira, otro poco. Hernández Olivares Caleb. Presente, abogada. Perfecto. Jacome Castellis Eduardo Sebastián. Presente. Palmas Cintora Atsiri. Presente. Pérez Peláez Eduardo. Presente. Okay. Y Urbina Leiva Jr. Presente. Ok. Y R.I. espérenme. Alducín Ojeda Diana. Presente. Álvarez Zamora Belén. Presente. Calderón Macías Marlon. No tiene internet, profe, por eso no se pudo conectar. Ok. Castillo Ortega Antonio. Presente. Hernández Juárez Iliana. Iliana. Ella está enferma. Es que su
Su tutor me mandó un mensaje y me dijo de Está 2 enferma. personas. ¿Mandé? Iliana está enferma. Yo creo que fue ella, que estaba en revisión o algo así. Ujú. Sí, ¿verdad? Ok. Marcial Díaz María de Los Ángeles. Presente. Martínez Sánchez Juan. No está Juan, ¿verdad? No vino, tuvo un problema, me dijo que le avisara. Sí, se nota enseguida. Sánchez Silva Paula Angelina. Presente. Sí, Lolo, se nota su ausencia. Varela Toxtle Itzel. Presente. Itzel, ¿no estás Itzel? Vélez Hernández Denise. Presente, Miss. Perfecto. Acosta Rosas Marifer. Presente. Marifer Acosta, perfecto. Serún Berteu Mariana. Mariana. Dijo que después iba a entregar justificante. Ujú, sí, les digo que tengo 2, pero no recuerdo el nombre. María del Rosario Solís Guzmán. Ella tuvo un problema familiar, maestra. Me dijo que luego le entregaba el justificante. Justificante. Ok, perfecto. Ya nada más que me recuerden, por favor. María Teresa Méndez López. Ella tuvo un problema de conexión, estaba en clase, pero se salió, me dijo que le iba a entregar justificante después. Perfecto, ok. Y Jiménez Vélez Ana Paulina. Presente. Perfecto, Paulina, ya. Ok. Gracias. Bien, no, gracias a ti. Perfecto, entonces ya nada más déjenme tomar la evidencia para que ya puedan salir. Ajá, y ahí sí ya la aprenden. Fernando y Junior, por favor, ya nada más para su evidencia. Que si no, no se puede. Voy. Ven. Ahí está Junior y nos falta Fernando. Ahí está. Va. A ver, déjenme ver. Perfecto. Bueno, pues entonces cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana y nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense. Gracias, Miss, igualmente. Gracias, hasta luego.